Las 6 primeras trompetas del Apocalipsis es nuestro tema. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. La palabra de Dios nos dice: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Siguiendo nuestra serie de temas bíblicos en conjunto y ya considerando el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, nuestro sermón en esta ocasión versará sobre las 6 primeras trompetas del Apocalipsis, las cuales son presentadas una detrás de otra en la cita bíblica que nos toca tratar en esta ocasión. El pasaje completo que trata este tema lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 21. Pero hemos elegido Apocalipsis 9, versículo 20 y 21 como base de nuestro sermón porque creo que resume el contenido de todo el pasaje. No obstante, el pasaje completo será considerado para esta exposición. Después de la sexta trompeta hay 2 escenas o interludios que son una antesala para la séptima trompeta. Nos referimos a el ángel con el librito y los 2 testigos. Pero estas 2 escenas no las veremos en nuestra exposición. Después del toque de las 4 primeras trompetas, las otras 3 trompetas restantes se denominan como 3 ayes que se producirán con el toque de estas. Dice la escritura: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 8:13. Las primeras 4 trompetas afectan básicamente a la naturaleza, mientras que las otras 3 afectan a los seres humanos. Apocalipsis 8:1 nos dice que cuando el séptimo sello es abierto, se produce un silencio en el cielo. Pero este silencio es roto cuando los 7 ángeles comienzan a tocar las trompetas, nos dice Apocalipsis 8:6. Cada ángel con su trompeta tiene su tiempo para desatar la plaga que le corresponde. El toque de cada una de estas trompetas provoca ruina y destrucción en una tercera parte de diferentes cosas. Con el toque de la cuarta trompeta veremos que las plagas afectan el espacio sideral, afectan otras partes del cosmos, no solo la Tierra. Pero también veremos que lo que sucede en el universo será algo que también afectará al planeta Tierra. Primeramente veremos el toque de las primeras 4 trompetas. Luego veremos el primer ay que ocurre con el toque de la quinta trompeta. Y finalmente el segundo ay que sucede cuando se toca la sexta trompeta. Vamos a ver, número 1, las primeras 4 trompetas. Está narrado en Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13. La primera trompeta es tocada y entonces sucede algo catastrófico. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:6. Como ocurrió en Egipto, aquí vemos que Dios desata una plaga de granizo y fuego mezclado con sangre. En el episodio de las plagas de Egipto contra Faraón en Éxodo 9, 13 al 35, se registra esta plaga como la número 7.
Aquí en Apocalipsis, la plaga de granizo y fuego es la primera, con el agregado de la sangre en la mezcla. Allá en el Éxodo, Dios pelea por su pueblo. Dios se enfrenta al poder humano. Es lo mismo aquí en Apocalipsis, aunque en proporciones universales. En Éxodo, Dios envía sus plagas sobre un gobernante, sobre una nación. Aquí en Apocalipsis, Dios pelea contra el anticristo, el último gobernante humano mundial. Podríamos decir que es la suma de todos los malos gobernantes humanos con la misma pretensión que han tenido los faraones del antiguo Egipto, por ejemplo, de creerse dioses y exigir de sus súbditos adoración, incluso después de la muerte. Eso lo atestiguan las inmensas pirámides egipcias. En Apocalipsis vemos también que Dios arremete contra todas las naciones que están de parte del anticristo. Durante esta primera plaga es afectada la tercera parte de los árboles y toda hierba verde es aniquilada en la tercera parte de la tierra. Estamos hablando de la tercera parte del planeta Tierra donde hay vegetación. O sea, la tercera parte de la vegetación es la que es destruida con el toque de la primera trompeta. ¿Se imagina cuánto es eso en proporción? Bueno, pues eso es lo que exista en el momento en que sea enviada esta plaga. Note usted que esta destrucción no es total, lo cual indica que estos hechos ocurrirán con un propósito. El propósito de Dios es que los hombres, al ver la destrucción, se arrepientan, porque aún la misericordia de Dios estará en la tierra, dándole al hombre la oportunidad de salvarse. Pero este es el lamento precisamente de Dios por causa de la dureza del corazón del hombre. Escuche. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el pasaje que hemos elegido para este mensaje en Apocalipsis 9, 20 al 21. Y así será entonces con cada una de las plagas enviadas por Dios, de la misma forma que el faraón en Egipto endurecía cada vez más su corazón en cada plaga que Dios enviaba. De la misma forma, la humanidad pecadora que sigue al anticristo no se arrepentirá de sus maldades. La segunda plaga afecta el mar. Dice la escritura, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. Lo que se precipita en el mar como una especie de montaña ardiendo, en realidad no sabemos lo que puede ser. Lo que sí sabemos es que destruye la tercera parte de los seres vivientes del mar y la tercera parte de los barcos y todas las naves que navegan en el mar. Aquí de nuevo se hace alusión a la sangre, diciéndonos que la tercera parte del agua del mar se convirtió en sangre. Dios está airado contra los enemigos de su pueblo, los cuales han derramado desde tiempos inmemoriales la sangre de los mártires. Este es el cumplimiento de una de tantas profecías respecto de la ira de Dios que vendrá. Nos dice la Biblia: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, versículos 4 al 6. Con el toque de la tercera trompeta tenemos una especie de meteorito que se precipita a la tierra. En verdad, Dios puede utilizar cualquier cosa para ejecutar sus juicios. Nos dice así el libro de Apocalipsis. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Siempre ha existido la amenaza de que un meteorito de grandes proporciones, capaz de destruir el planeta completo, caiga a la Tierra. Pero sin ser científicos, nosotros sabemos por lo que nos dice la Biblia que eso no ocurrirá. Un meteorito no destruirá la Tierra por completo, pues el designio de lo que ocurrirá a la Tierra y a este mundo está determinado por Dios y no por el azar. Sea lo que sea que haya de ser enviado por Dios, a lo que se le llama aquí estrella y hasta se bautiza con el nombre de ajenjo, que significa amargo, lo cierto es que provocará el envenenamiento de las aguas de los ríos y provocará la muerte de una gran parte de los hombres. Pero no será el final, ni será todavía el día de la destrucción total de la tierra, pues esto ocurrirá después que el Señor gobierne en este mundo por 1000 años, o sea, después del milenio. Cuando los israelitas iniciaban su peregrinar por el desierto, Dios hizo que las aguas de Mara, que no se podían tomar porque eran amargas y posiblemente venenosas, Dios hizo que se convirtieran en potables utilizando las ramas de un árbol. Y este fue un momento memorable que ha quedado registrado en los anales bíblicos. Nos dice la escritura: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, versículos 25 y 26. Bueno, este es el mismo Dios sanador que ahora utiliza su poder para castigar a los que hacen maldad. El mismo método que utilizó para sanar las aguas de Mara, ahora lo utiliza para envenenar las aguas de los ríos. Allá como una muestra de misericordia y aquí como una muestra de su ira justiciera. Es el mismo Dios riguroso que espera una conducta correcta de parte de sus criaturas. Conducta que será premiada si se hace su voluntad, pero será castigada si se hace lo contrario de lo que Él, como Dios soberano, ha establecido. Con el toque de la cuarta trompeta pasamos de la tierra al cielo, pues son afectados el sol, la luna y las estrellas. Nos dice la Biblia: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Apocalipsis 8, 12 en adelante. Esto concuerda fielmente con lo que nos dice el Señor en Mateo 24, 29, donde leemos lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta
es la respuesta del Señor a las oraciones de los santos y al clamor de los que están siendo perseguidos por el anticristo durante el período de lo que se denomina la gran tribulación. Aquí se afecta grandemente todo el planeta, pues la tercera parte de la Tierra no tiene luz ni de día ni de noche. Imagínese cómo afectará eso el ecosistema y el comportamiento de los seres humanos y de los animales, pues no sabemos por cuánto tiempo ocurrirá esa oscuridad. Este es un fenómeno que solo Dios puede hacer que ocurra en verdad. Lo que era tan normal para el hombre, que el sol salga por la mañana, no ocurrirá. Que la luna brille por la noche, no ocurrirá. El espectáculo cotidiano de las estrellas alumbrando el firmamento, eso no se verá en la tercera parte del planeta. Es la ausencia de la luz. Así como los hombres han vivido en oscuridad espiritual, el Señor, que es el sol de justicia, según nos dice Malaquías 4:2, les cortará la luz para que palpen la patente oscuridad espiritual en que viven. Y esto se equipara con lo que sucedió en Egipto con la novena plaga, la plaga de tinieblas. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Número 2. Vamos a ver el primer ay en el toque de la quinta trompeta que está narrado en Apocalipsis 9, del 1 al 12. Cuando ya se han tocado las primeras 4 trompetas, entonces Juan nos dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los 3 toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 8:13. Sin duda, esta es una advertencia por lo que se avecina, que afectará en carne propia a los hombres impíos que moran en la tierra. De aquí en adelante la cosa cambia. Los toques de las trompetas 5, 6 y 7 se denominan como ayes, que serán derramados sobre la tierra para afectar de manera significativa a las personas que siguen al anticristo. Con el toque de la quinta trompeta se inicia el primer ay, dice la Biblia. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Apocalipsis 9,
versículos 1 al 12. Expliquemos ahora esto. El pozo del abismo es una prisión donde están los ángeles más malvados y donde también estará Satanás confinado durante el milenio, según nos dice Apocalipsis 23. Recordemos cómo los demonios del endemoniado gadareno les rogaban a Jesús que no los enviase de regreso al abismo. Lucas 8:31. Además se nos dice en Apocalipsis 11:7 que la denominada bestia, que es el anticristo, surge precisamente del abismo. De este pozo salen unos monstruos inimaginables con formas de langosta y escorpiones capaces de infligir mucho daño, a los cuales se les ordena atacar solamente a las personas que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se resalta que los hijos de Dios están exentos de este castigo y que solamente es para los que tengan la marca de la bestia, que es la marca del anticristo. Su actuación no mataría a los hombres, sino que solamente los atormentaría. Imagínese cómo será este tormento nada más y nada menos que por 5 largos meses. Como en Egipto, mientras los egipcios eran atormentados y sufrían por la muerte de sus primogénitos, los judíos eran librados por la mano poderosa de Dios. Así como el pueblo de Israel estaba en Egipto protegido por Dios en medio de la persecución de sus esclavistas, la iglesia estará en el mundo en medio de la persecución del anticristo. Pero el Señor mostrará su poder en favor de los suyos, castigando a los que se niegan a hacer caso a su palabra. Así como la sangre del cordero rociada en los dinteles de las casas salvó a los primogénitos de los judíos de la ira divina, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Así que es por la sangre de Cristo que recibimos el sello de ser hechos hijos de Dios, y es por ello que seremos librados de la ira de Dios. Y este es un castigo bien preparado, pues este escuadrón de criaturas extrañas tiene un ángel que los guía. Dice la escritura, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 8:11. Este es un ángel destructor. Es el azote de los demonios. Es un ángel destinado para castigar a los impíos que siguen los lineamientos del enemigo de Dios. Así que estas fuerzas del infierno a las que ellos han invocado en sus hechicerías son las mismas que Dios hace que se vuelquen contra ellos para herirlos de una forma terrible. Todas estas imágenes son difíciles de interpretar en toda su dimensión realmente. Y aunque algunos encuentran similitud en estas descripciones con artefactos de guerra que se utilizan en el día de hoy, creemos que el lenguaje apocalíptico solo sirve para informarnos que son cosas determinadas por Dios, preparadas por Dios, y que nunca, nunca, nunca seremos capaces de descifrar en todo su contexto. Estas son las cosas que se desatarán en este mundo y que tienen el propósito de hacer que el hombre recapacite y se vuelva a su creador. Es la última oportunidad que Dios le ofrece a este mundo pecador. De esta manera termina el primer ay. Dice la escritura, el primer ay pasó. Y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Apocalipsis 8:12. Así que sin tregua ya se acerca el segundo ay. El toque de la sexta trompeta entonces revelará cosas que son clave en el entendimiento del por qué Dios se está manifestando de la manera violenta como lo está haciendo. Número 3, vamos a ver el segundo ay en el toque de la sexta trompeta,
que está narrado en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Con el toque de la sexta trompeta ocurrirán una serie de acontecimientos que abarcan hasta Apocalipsis 11:14, que es cuando se cierra en sí el ciclo del segundo ay. Dice la escritura, el segundo ay pasó, de aquí el tercer ay viene pronto. Como hemos dicho, los episodios del ángel con el librito y los dos testigos, aunque forman parte del toque de la sexta trompeta, son en realidad un interludio preparatorio para la introducción de la séptima trompeta. Pero no vamos a ver eso en esta disertación. Vamos a ver lo que pasa con el toque de la sexta trompeta. Nos dice la Biblia, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río, al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, versículos 13 al 21. Lo primero que ocurre es que se escucha una voz desde el lugar donde estaba el incensario con las oraciones de los santos. Nos dice Apocalipsis 8, 4 y 5. Y se nos dice cuál es ese lugar. Entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Nos dice Apocalipsis 9, 13. Como sabemos, estos juicios de Dios son la respuesta a las oraciones de los santos pidiendo venganza. Esa misma voz ordena al sexto ángel que libere a cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles están retenidos, guardados con un propósito para el final de los tiempos, con una terrible misión. Nos dice la Biblia, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. La forma como estos seres llevarán a cabo esta acción será por medio de un ejército de 200 millones de soldados. La descripción que se hace de este ejército claramente señala a un ejército no convencional. Son soldados no convencionales, que no son de este mundo. Podríamos decir que son seres angelicales, huestes que parecen ser demoníacas, de una categoría de maldad incomparable. Decimos esto por lo que nos dice Apocalipsis 9:15, que eran unos ángeles que estaban atados. Si fueran ángeles obedientes a Dios, no tendrían que estar atados, pues los ángeles de Dios solo actúan bajo su mandato. Pero ese día Dios los desatará bajo su control, así como los ha tenido bajo su dominio por todo el tiempo que estarán atados. Les permitirá desahogar toda su furia y saña destructora, que se manifiesta como fuego,
humo y azufre que sale de sus bocas. Este resoplido mortífero hace que una tercera parte de los hombres muera como producto de esta plaga. Este castigo, fíjese, no es suficiente para que los hombres dejen de adorar a la bestia y se vuelvan al Dios verdadero, sino que nos dice la Biblia, y aquí repetimos nuestro pasaje bíblico de base en nuestro sermón. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Esta forma de idolatría persiste en el día de hoy en la humanidad y persistirá en los tiempos finales. Este es un retrato visible de la condición espiritual del hombre esclavizado por el pecado, que en vez de adorar al Dios que hizo las cosas, adora a las cosas como si fueran Dios. Este, amigos y hermanos, es el espíritu del anticristo, contra el que Dios envía todas estas plagas, tal y como nos dice el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Cada vez que los hombres ponen sus altares con sus velas encendidas, queriendo con ello alumbrar su camino a su manera, y acomodando sus ídolos alrededor, muestran con ello la gran oscuridad que impera dentro de sus corazones. Y esto es algo que enoja a Dios. Es por esto que el apóstol Pablo aconseja a los corintios lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 20. Fue esta expectante realidad del juicio divino desatado sobre la humanidad lo que impulsó al teólogo calvinista estadounidense Jonathan Edwards a escribir su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Sermón que fue predicado el 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, Estados Unidos de América. Se ha dicho respecto de este sermón lo siguiente, y cito: es un sermón típico del gran despertar, enfatizando la creencia de que el infierno es un lugar real. Jonathan Edwards esperaba que la visión mensaje de su sermón despertase a su audiencia a la horrible realidad que les esperaba si continuaban sin Cristo. La idea subyacente es que Dios ha dado a la humanidad una oportunidad para rectificar sus pecados. Edwards dice que es la voluntad de Dios lo único que impide que los pecadores sean arrojados a las profundidades del infierno. Este acto ha proporcionado a la humanidad una oportunidad de corregir sus actos y regresar a Cristo. Ahí termina la cita de Marsden Edwards. Este es el propósito que tienen estas plagas desatadas por el toque de las trompetas: hacer que el hombre recapacite y se vuelva a Dios. Dios te bendiga.